Bendiciones, aquí estamos una vez más, como le habíamos prometido, con esta sesión titulado Escogido de Dios e instrumento del diablo. En esta sesión vamos a definir qué es un escogido de Dios e instrumento del diablo. Y vamos a presentar a la luz del gran conflicto. O sea, de tiempo pasado hasta el final, siempre habrán escogido de Dios e instrumento del diablo. No es que habrán. Vamos a hablar de algo más delicado todavía. Vamos a hablar de ministerio que Dios lo levantó, pero que lamentablemente terminaron convirtiéndose en instrumento del diablo. Primeramente definiremos qué es un escogido de Dios e instrumento del diablo. Un escogido de Dios e instrumento del diablo es aquel que es llamado por Dios con un propósito, pero terminan con otro. No se olvide. Escogido de Dios, instrumento del diablo, es aquel que es escogido por Dios con un propósito, pero terminan con otro. De entre estas características, también queremos añadir algo más. Es bueno que ustedes sepan que hay dos clases de ministros. Estoy hablando de dos clases de ministros del diablo. Están los que son escogidos por Dios, pero que terminan con otro propósito, o sea, escogido de Dios, instrumento del diablo, que son los que son llamados por Dios con un propósito, pero terminan con otro. Y también están aquellos que son ministros del diablo, pero que se hacen pasar por ministros de Dios. Estas características son diferentes. ¿Por qué? Porque los primeros son llamados y establecidos por Dios, y los segundos son llamados y establecidos directamente por el diablo. Por ejemplo, los sacerdotes que le dieron muerte a los profetas antes de Cristo, esos sacerdotes eran escogidos de Dios porque fueron llamados, establecidos como sacerdotes con un propósito, y se convierten en instrumentos del diablo. Claramente está porque rechazaron la verdad de Dios, como hoy en día también se está sucediendo. Comenzaron a matar a los profetas y desechar a aquellos instrumentos y siervos de Dios. Por eso vemos que esos sacerdotes eran escogidos de instrumento del diablo, porque fueron escogidos y establecidos por Dios con un propósito, pero terminaron con otro. También los sacerdotes de los tiempos de Cristo, y hago una diferencia entre un grupo y el otro, porque recuérdese que aquellos experimentaron una caída. Cuando experimentaron una caída, el Señor lo eliminó. Los pocos que quedaron envió cautivo a Babilonia, y luego levantó una nueva generación de israelitas, la cual estableció en Jerusalén, y luego que lo establece allá, entonces finalmente ya para los tiempos de Cristo terminaron en lo mismo que los otros, rechazando a Cristo, aunque en pecado diferente. Vemos que estos sacerdotes de los tiempos de Cristo eran escogidos de Dios porque Dios lo llamó, lo estableció con un propósito, pero terminaron con otro haciendo la obra del diablo. Siempre le he dicho que Israel experimentó caída y recaída. La caída de Israel nosotros la vemos como una señal visible en la destrucción de su primer templo por los babilonios, y la recaída de Israel se ve la señal visible por la destrucción del segundo templo, que es el mismo pero restaurado, destruida por los romanos. Aquí en esta recaída Israel fue desechado. ¿Por qué? Porque hemos estado diciendo que en la Biblia no aparece lo que se llama redención para los recaídos. En la Biblia no aparece el perdón. Por eso cuando Israel experimenta esta recaída, donde repite la historia del pasado, entonces lamentablemente queda desechado como pueblo. Ahora bien, vamos a hablar de la otra característica. Permítame decirle que vamos a hablar también de los escogidos y instrumentos del diablo del tiempo del fin, de estos momentos que estamos viviendo. Ministros que Dios llamó con un propósito, pero terminaron con otro. Y estoy hablando en el contexto como ministerio. Estamos hablando que es donde el ministerio termina podrido y no sirve, pero no deja de ver dos o tres fieles, pero que lamentablemente ya no pueden hacer nada ante la reinante mundanalidad del ministerio. Ya eso están ahí por pasar el tiempo, en estos tiempos, para asegurar su sueldo por un tiempo, y finalmente tienen que terminar fuera. Como fue el caso de José de Arimatea y Nicodemo, va a suceder. Siempre habrá José de Arimatea y Nicodemo. Pues recuerden que los José de Arimatea y Nicodemo no hacen uno de cada 20. Eso indica que no pueden hacer nada dentro del ministerio ante un ministerio ya corrompido, corrupto.
José, Mateo y Nicodemo no pudieron hacer nada para que el ministerio abriera los ojos y no rechazara, no matara a Cristo y no diera muerte a Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Muy bien. En la otra clase de ministros, que son los ministros del diablo, que se hacen pasar por ministros de Dios, como por ejemplo los sacerdotes de la Edad Media. Los sacerdotes de la Edad Media, ese ministerio sacerdotal, fue establecido directamente por el diablo, pero se hacen pasar por ministros de Dios. Y eso es bíblico. En la escritura aparece donde, disculpen, el sol se está moviendo un poquito. En la escritura aparece donde en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, allí aparece donde dice que iba a surgir lo que se llama el hombre de pecado, el cual se sentaría en el templo de Dios y se haría pasar por Dios. Por eso ustedes ven que los apóstoles son muertos por el sistema romano y los pocos que quedan vivos se unen con Roma y entonces ahí surge lo que se llama el sistema papal o el catolicismo. Esos ministros son ministros del diablo que se hacen pasar por ministros de Dios. Ahora, dentro de esa organización de ministros del diablo que se hacen pasar por ministros de Dios, hay una organización dentro de esa organización llamado jesuitas, que son ministros del diablo, que luego entonces se infiltran en todas las organizaciones religiosas, también entran en los gobiernos para cambiar las culturas de los pueblos, para introducir sus leyes en la ley legislativa y así sus leyes religiosas introducirlas en la ley legislativa, como querer forzar a los gobiernos para que establezcan la ley dominical y cosas así por el estilo. Así que estos ministros ministros del diablo que se hacen pasar por ministros de Dios han penetrado también en nuestra iglesia adventista, y ahora imagínense ustedes una iglesia adventista con estas dos clases de ministros escogidos de Dios, instrumentos del diablo, que Dios llamó con propósito y terminan con otro, más los ministros del diablo que se hacen pasar por ministros de Dios. Dígame usted, ¿dónde irá para una iglesia así? Recuerden que el arca que llegará a Puerto Seguro es el arca de Noé, la iglesia triunfante, la iglesia del cuarto ángel, llamado 144,000 y el último remanente. Dicho sea de paso, quiero aclarar algo. Quiero que se sepan que la iglesia adventista no es el último remanente. El último remanente es la iglesia del cuarto ángel, 144,000. Y quiero aclarar que la iglesia adventista ya no es iglesia remanente. La iglesia adventista era iglesia remanente en su inicio, porque ellos eran el remanente, la nata de lo que era el protestantismo. Los fieles que se mantuvieron, que siguieron avanzando en la luz creciente, terminaron siendo echados fuera por su ministro, por los ministros de la iglesia protestante, y de ahí surge la iglesia remanente. Le llaman remanente porque era el remanente del protestantismo. La iglesia adventista hace mucho que dejó de ser remanente. ¿Por qué? Primeramente, la promesa es: no temáis manada pequeña. Ya ellos no son manada pequeña. Últimamente he escuchado decir que ellos eran como 20 millones como adventistas y 35 millones de adventistas, contando lo que son disidentes, reformas, etcétera, etcétera. Así que por lo tanto, no se olvide que la promesa siempre es para la manada pequeña. Así que por lo tanto, la iglesia adventista no es remanente, ni será el último remanente. No estoy diciendo que no era remanente. Ahora ellos se han querido decir: nosotros somos el remanente, nosotros somos el remanente. Mentira del diablo. Usted era remanente en su inicio. Está hablando de una gente que soy nacido y criado en el adventismo. Yo conozco la historia del adventismo, no me pueden engañarme. Y tengo la Biblia y el don profético. Y es bueno, y esto es para iluminar a los demás. La iglesia adventista es la iglesia remanente. A veces se llena de orgullo de decir: nosotros somos la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ay, ustedes son la única iglesia que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Porque ahí tenemos la reforma. La iglesia de la reforma guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y la iglesia disidente guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. O sea que nosotros tenemos tres iglesias que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La iglesia adventista, la que fue establecido y cayó, la Israel espiritual, que terminó repitiendo la historia de Israel pasado. Y tenemos también lo que se llama la iglesia de la Reforma, que surgió en 1914 y en el 52 se dividieron. Ahora tenemos dos reformas en una. Ahora tenemos, entre las reformas tenemos dos iglesias que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tenemos los disidentes, que estos no son directamente, no son miembros de la iglesia adventista ni son miembros de la iglesia de la Reforma. Ya ustedes saben. Señores, esto no es fácil lo que está pasando. Y ellos dicen: no, que somos, al fin y al cabo, prácticamente están todos iguales. Pero Dios saca un remanente del movimiento adventista, un remanente de fiel, que es la Reforma, la iglesia adventista y los disidentes. Y entre esos fieles, Dios sacará lo que han de ser los 144,000. Entonces, esos llenos de Espíritu Santo dan el fuerte pregón. A través del fuerte pregón ganan una gran multitud de esas iglesias caídas. Me refiero del protestantismo.
Entonces esos fieles que no hacen uno cada 20 del protestantismo, más los 144,000 que surgen del movimiento adventista. Cuando hablo del movimiento adventista, de los fieles de los grupos disidentes, los fieles de la iglesia adventista y los fieles de las iglesias de reforma, entonces esos fieles son el ministerio que representan el apostólico, dan el fuerte pregón, trastornan el mundo, tienen todo el poder del cielo y Dios se manifiesta de manera sobrenatural sobre ellos. Y entonces ahí surge la iglesia triunfante de Dios, compuesta por un grupo de hombres y mujeres disidentes porque son rechazados de sus iglesias, y esa iglesia triunfante no hará uno de cada 20 de lo que son las iglesias de donde surgió la iglesia triunfante de Dios. Por eso hay una declaración de Ellen White donde ella dice que los fieles de la iglesia militante integrarán a la iglesia triunfante. Hay personas como que no se han puesto a analizar y pensar en eso. ¿Por qué dice que los fieles de la iglesia militante integrarán a la iglesia triunfante? Porque la iglesia triunfante es una iglesia disidente y que está separada de la iglesia militante. O sea, tanto la iglesia militante como la iglesia triunfante, ambos estarán de pie, pero separadas. Es como los tiempos de Cristo. Estaban los fieles de la iglesia militante, que era el ministerio sacerdotal, formaron parte de la iglesia triunfante, que era la iglesia apostólica. Entonces la iglesia apostólica era la iglesia triunfante y la iglesia de los sacerdotes, la iglesia militante. Lo mismo va a pasar, la iglesia de los pastores, del pastoral adventista, es la iglesia militante, las demás también son militantes por su lado, y los fieles de esa iglesia militante, entonces son iglesias triunfantes separadas porque ya no caben dentro de la iglesia, como tampoco los fieles, los que iniciaron lo que era el adventismo, eran triunfantes y porque ellos se mantuvieron fieles a la palabra de Dios, pero triunfantes fuera porque no podían ser triunfantes dentro de la iglesia. Eso es terrible, señores. Lo que está pasando, mire, esto es un conflicto, mire, que no es fácil. Esto es una gran batalla. Así que es bueno que no se le olvide eso. Dos clases de ministros que hay dentro del ministerio. Están los ministros escogidos de un instrumento del diablo, que son llamados por Dios con un propósito, terminan con otro. Y están los ministros del diablo que se hacen pasar por ministros de Dios. Por eso es que usted tiene que aprender a depender de un así dice Jehová, y no un así dice la iglesia, ni un así dice los pastores. Porque la iglesia y el ministerio están divorciados. Mientras la Biblia dice que el que peca deliberadamente no más sacrificio, la iglesia dice sí. Mientras la Biblia dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento, la iglesia dice sí. Mientras la Biblia dice que el que peque contra mí yo lo borre en mi libro, la iglesia dice no importa, nosotros te inscribimos, y le dan 7 y 8 bautismos. Mientras la Biblia habla de un bautismo, la iglesia dice nosotros hablamos más de uno. La iglesia no tiene evidencia ni apoyo bíblico para decir en qué o justificarse en qué ustedes se apoyan para dar los rebautismos. No hay. Y la Biblia nada más habla de un bautismo y no hay rebautismo. ¿Por qué no existe el rebautismo? Porque no hay más sangre disponible. Así que por lo tanto es bueno que usted tenga bien claro el concepto de este título, escogido de instrumento del diablo, y que dentro de este título aclararle que hay estas dos clases de ministros. Y dentro del ministerio que está podrido, no dejamos de reconocer que están los José de Arimatea y Nicodemo, pero no se olviden que los José de Arimatea y los Nicodemo que están dentro son débiles, no pueden hacer nada ante un ministerio que está corrompido. ¿Por qué? Porque ellos son muy pocos, y dentro de la iglesia adventista y esos ministerios, lamentablemente hay una ley del diablo que dice que la mayoría tiene la razón aunque estén equivocados. Y como la mayoría siempre han estado de parte del diablo, lamentablemente, ¿qué podrán hacer? Terminar fuera, como siempre, y ha sucedido y seguirá haciendo. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la obra que harán estos escogidos de Dios, instrumentos del diablo, y también ministros del diablo que se hacen pasar por ministros de Dios. Vamos a leer algunas citas, no vamos a leer muchas. Vamos a leer, por ejemplo, lo que dice el libro Eventos Último Día, página 213. En la página 213 expresa lo siguiente: en las iglesias adventistas, está progresada, en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios. Recuerden que la iglesia adventista está dividida. Ya dijimos, está iglesia de reforma, y está iglesia adventista, y están grupos disidentes. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Ahora escuche lo que hacen estos escogidos de Dios
e instrumentos del diablo, y los ministros del diablo que se hacen pasar por ministros de Dios, que están juntos, esos ministran juntos. Es bueno que sepan esa parte. Pero que dijimos que el ministerio sacerdotal del catolicismo son escogidos de Dios, instrumentos del diablo, y que ellos tienen una organización secreta, que son los jesuitas, y que se han introducido dentro de las iglesias. Y entonces dentro de la iglesia tenemos dos clases de ministros del diablo, que son precisamente los ministros del diablo, que se hacen pasar por ministros de Dios, y los ministros de Dios, que son instrumentos del diablo. Dice aquí, en la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, ¿cuál es ese? El ángel de Apocalipsis 18. Dice allí, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. ¿Qué es lo que verán como peligroso? Enseñarle a la iglesia que el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado, lo verán como algo peligroso, y entonces prejuiciarán a la iglesia y dirán, no le hagan caso. Van a querer decir a la iglesia, miren, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Permítame decirle que la sangre de Cristo limpia de todo pecado al pecador, no al justo. Porque el de Cristo murió fue por los pecados de los pecadores, por los que están fuera de Jerusalén, no por los que están dentro de Jerusalén. Los que están dentro de Jerusalén entraron a Jerusalén y están en Jerusalén en virtud a una sangre que iba a ser derramada y que fue derramada. Así que pues estamos hablando tanto de la Jerusalén de los tiempos de Cristo como de la Jerusalén actual, la iglesia. Así que por lo tanto, dice allí que ellos se afirmarán para resistirlo. No le hagan caso a los temas que no son cristocéntricos, que no deja de serlo, pero no son cristocéntricos, porque son verdades que van directamente, exclusivamente para lo de adentro. Dice allí, debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Quiénes se opondrán? Estos escogidos de Dios, instrumentos del diablo, y ministros del diablo que se hacen pasar por ministros de Dios, que están trabajando juntos de la mano dentro del ministerio. ¡Wow! Terrible. Dice allí que ellos dirán, dice, se opondrán a la obra. ¿Por qué? Dicen, ¿no deberíamos nosotros conocer el Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? Y dirán, ¿cómo va a ser que nosotros con tantos años en la obra y no pudimos hacer la diferencia entre las verdades bíblicas que son para el pecador que no ha sido justificado y las verdades bíblicas que son para el ya justificado? ¿Y por qué nosotros no pudimos comprender? Y en vez de haber hecho un estudio del por qué la Biblia dice que el que recibió el bautismo en el agua del Espíritu y gozó el don celestial, es imposible ser renovado para arrepentimiento, y buscar todos los textos bíblicos que apoyan esa verdad bíblica. Nosotros lo que hicimos fue buscar todos los textos bíblicos para contradecir esa verdad bíblica, tomando la verdad bíblica que ya se convierte en basura para el que es justificado y vuelve hacia atrás, porque no tienen el respaldo de la sangre de Cristo Jesús. Ellos se van a hacer toda esa pregunta, porque por un momento ellos van a estar en su apogeo y en victoria. ¿Y por qué van a estar en su apogeo y en victoria? Porque los ignorantes le van a hacer caso a ellos, lo van a seguir, y esos mismos ignorantes después entonces se volverán contra ellos y dirán, ustedes nos dijeron que no hiciéramos caso, que eso era mentira y todo eso, pero lamentablemente ya será demasiado tarde, porque tanto los ministros como esos feligreses que se vuelven contra ellos se quedarán con el diablo y sus ángeles. Así que mi amigo, usted que está escuchando y ministro, pónganse en esto, déjense de estar haciendo la obra del diablo. Usted fue llamado con un propósito y no termine con otra. Su servidor ahora tiene que utilizar estos parques como púlpito y escenario del mundo, precisamente porque los escogidos del instrumento del diablo, miren lo que hicieron, conjuntamente con sus ancianos. Tenemos una cita muy importante para que usted vea qué va a pasar con los ancianos y los pastores también. Por eso dice que cuando comienza el juicio de Dios, comenzará por su santuario. Pero cuando comienza por su santuario, ya sus fieles están fuera, porque han sido echados fuera por los impíos mundanos. Así que vamos a leer, dice allí, el mensaje del tercer ángel no serán comprendidos por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Oiga eso. ¿Cuál es el ángel que alumbra el mundo entero con su gloria? El ángel de Apocalipsis 18, que es el cuarto. Y dice allí que bajo esa luz creciente, que es el mensaje y los textos bíblicos que van a preparar a la iglesia para que no peque y vivan sin intercesor, ellos lo verán como algo peligroso. Dice aquí, bajo el mensaje del tercer ángel no serán comprendidos por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que ilumina a la tierra con su gloria. Miren lo que dice allí. Vamos a leer en la página. Vamos a ver cómo resumimos este mensaje, porque hay muchas cosas, mucha tela por donde cortar. Vamos a leer la página, me parece que 207. Mira lo que dice la página
Ok, vamos a leer la 209 de Eventos Últimos Días. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirán a hombres supuestamente doctos. ¿Quiénes son esos? Los eruditos, los pastores que se dice que son los doctos, los cuales los ignorantes van detrás de ellos como ovejas al degolladero. Dice aquí que ellos no podrán refutar eso, porque nosotros le vamos a decir, pero miren, no venga a contradecir una verdad bíblica con otra verdad bíblica, porque la Biblia no se contradice a sí mismo. Saber de Biblia no es que cuando te presento una verdad bíblica tú busques otro texto bíblico para quererlo contradecir, no. Usted vio nuestra sesión que nosotros presentamos anteriormente, donde allí presentamos verdad bíblica versus verdad bíblica, porque las verdades bíblicas que son para el pecado que no ha sido justificado están contrarios a los textos bíblicos que son para yo justificados. ¿Por qué? Porque las verdades bíblicas que son para el pecador que no ha sido justificado son salvíficas, y las verdades bíblicas que son para lo de adentro son verdades que no son ya salvíficas para el que fue salvo y volvió hacia atrás. Por eso no son salvíficas, por eso dice que es imposible ser renovado, por eso dice que no hay más sacrificio, por eso dice que sus nombres son cortados del libro de la vida, por eso dice que Cristo no es ministro del pecado, por eso dice que es imposible ser renovado para arrepentimiento, y por eso dice que Él no tendrá por inocente al culpable, y por eso dice que los nombres son borrados del libro de la vida. No son salvíficos esos textos bíblicos. ¿Por qué? Porque la Biblia que deja bien en claro que usted no puede agarrar la promesa de Dios que eran para usted antes de su conversión, usted volver hacia atrás creyéndose que puede aferrarse a ese mismo texto bíblico para volverse redimido o ser integrado en el libro de la vida. No, eso no es así. Y no se olvide que ya el día de expiación está concluyendo. Si está concluyendo el día de expiación, Cristo está a punto de ser el lugar santísimo. Esa es señal clara e inequívoca que los nombres están siendo borrados del libro de la vida de todos aquellos que están pecando deliberadamente. Y por lo que pecan por ignorancia, como ignorancia, ellos no saben si están en pecado o no, porque ellos están en ignorancia. Muy bien. Voy a leer la página 252. Escucha lo que dice aquí. Cuando leo esta cita, a veces me acuerdo de aquellos ancianos que se reunieron porque yo era mayoría y dijeron, no, Nelson no puede seguir presentando estas verdades que no son salvíficas, porque son aquellos que ponen los textos en sus lugares. No, nosotros no podemos permitir que Nelson presente Hebreos 4 al 6, que Nelson dé un tema sobre Hebreos 10, 26 al 31. Estos ancianos que decidieron trabajar para lo que se creen dueños de la iglesia antes de trabajar para el dueño de la iglesia. Aquellos ancianos que siendo su servidor, anciano de iglesia, humildemente se lo digo, el más viejo y de mayor experiencia, ellos querían que yo me sometiera a predicar lo que yo le diera la gana. Terrible. Escucha lo que dice aquí, 252. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Y si yo le pregunto por qué, porque ellos eran escogidos de Dios, pero terminaron siendo instrumentos del diablo. Es decir, eran escogidos de instrumentos del diablo. Pero ya cuando viene a ocurrir eso, ya los fieles de Dios ya forman parte de la iglesia triunfante o son la iglesia triunfante y están fuera. Por eso no reciben la ira de Dios que viene sobre su santuario. Dice aquí, vuelvo y repito, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, escuchen esto, los ancianos. ¿Por qué los ancianos? Porque también fueron escogidos de Dios instrumentos del diablo. Dios los escogió con un propósito y terminaron con otro. En vez de trabajar para el dueño de la iglesia, trabajaron porque se creían dueños de la iglesia. Y allí entonces tomaban las verdades bíblicas que son para el pecado no justificado para contradecir las verdades bíblicas que son para ellos justificados. Dice aquí, los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Ay, mi madre. Por haber traicionado su cometido. Por haber prejuiciado a la iglesia. Por eso hay otra declaración del NWA donde dice que los ministros prejuiciarán a la iglesia, aconsejarán a la iglesia a que no le hagan caso a los siervos de Dios bajo la manifestación de la lluvia tardía. Esto es terrible. Miren, estamos hablando que esto va a pasar sobre quiénes, los escogidos de instrumentos del diablo. Dice su santuario. Dice aquí vemos que la iglesia
el santuario del Señor, porque Dios lo llamó para ser la luz del mundo. Por eso yo le he dicho a la gente que la iglesia finalmente no triunfa, la iglesia fracasa. Y quien triunfa es un remanente de la iglesia, que triunfa hasta fuera de la iglesia, porque termina siendo echado por los impíos mundanos. Al final quien triunfa es un remanente que no hace 1 de cada 20, que el 1 de cada 20 hace un 5%. Aquí lo vemos. ¿Usted cree que es una iglesia triunfante? Una iglesia que los juicios de la ira de Dios caiga sobre ellos. Porque Dios lo llamó con un propósito y terminaron con otro. Escucha lo que dice ahora. Le voy a leer en la página 666. Recuerde que estamos hablando bajo el contexto de escogido de Dios, instrumento del diablo. Y aquí estamos hablando en esta sesión de 2 clases de ministros, que son los ministros que son llamados por Dios con un propósito y terminan con otro, y los ministros del diablo que se hacen pasar por ministros de Dios que están infiltrados dentro de la iglesia. No dejando de reconocer, como le dije anteriormente, que Dios tiene los José de Arimatea y Nicodemo, pero que esos José de Arimatea y Nicodemo, por ser José de Arimatea y Nicodemo, terminan también fuera, porque la historia es la misma historia. Van a terminar fuera del ministerio porque no son aceptados. Dice aquí: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar la fila de la oposición. Quiero aclarar esto, porque los ministros tienen una sabiduría satánica y una sabiduría divina. Toma esa sabiduría divina para convertirla satánica. Porque recuerden que los ministros del diablo que se hacen pasar por ministros de Dios tienen una sabiduría satánica. Y los ministros de Dios que son escogidos de Dios, instrumentos del diablo, tienen una sabiduría divina para emplearla para el avance de la obra del diablo. Escuchen lo que ellos hacen. Cuando uno lee esta cita bíblica, oye lo que le dicen a la iglesia. Y aquí nosotros vamos a razonar y le vamos a presentar esa evidencia con la historia y lo que ya está profetizado. Dice aquí: conforme vaya acercándose a la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonaron su fe e irán a engrosar la fila de la oposición. Cuando leen esto, los ministros dicen: no, pero aquí dice que ellos abandonan la fe y van a engrosar la fila de la oposición, haciéndole creer a la iglesia, introduciéndole que es que van a abandonar la iglesia para ir a estar en contra de la iglesia. No. Ese no es el caso que se da aquí. El caso que se da es el mismo que se dio en los tiempos de Cristo. Por eso en Eventos Últimos dice, como en los días de Cristo el Señor hará una obra semejante, va a tomar personas como uno del pueblo, lo va a preparar, lo va a capacitar. Por eso dice que los van a prejuiciar y iglesia contra ellos, lo van a echar fuera, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que, les voy a poner un ejemplo. Recuerden que los sacerdotes de los tiempos de Cristo, ellos abandonaron la fe, pero no abandonaron el puesto, no abandonaron la iglesia, y fueron a engrosar la fila de oposición, uniéndose con Roma. Y entonces el ministerio, la iglesia de Dios, el santuario de Dios de los tiempos de Cristo, el ministerio sacerdotal, se une con Roma para perseguir a los santos de Dios, que eran los apóstoles, que Jesús le dijo: aquí os echarán de la sinagoga, en el libro de Juan 16:2. Entonces observe, para que no se dejen engañar, esta clase de gente que está hablando son los que van a repetir la historia de los tiempos de Cristo. Ellos abandonan la fe, pero no es que abandonan su puesto, porque el diablo hace su gran obra es desde el puesto, porque entonces no tiene influencia si lo hace de fuera del puesto, porque ya no tienen la influencia. Así que ellos desde su puesto hacen lo mismo, se unen con los poderes civiles, prejuician a la iglesia. Usted sabía que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial esa cita se cumplió y se va a repetir de una manera trascendental. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, mire lo que hicieron los ministros, esos pastores corruptos. Agarraron y fueron al poder civil. Ellos tomaron feligreses y lo enviaron donde estaban los objetores de conciencia. Los objetores de conciencia fueron los que más hacia adelante le llamaron reformadores, donde estos objetores de conciencia, por su fe, estaban escondidos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, y los pastores enviaban feligreses para ver dónde estaban ubicados, y cuando descubrían dónde estaban, esos espías venían de los pastores, le decían dónde se encontraban. Entonces los ministros iban donde la policía secreta y le denunciaban dónde estaban ellos, y la policía secreta iba a agarrar a los objetores de conciencia. Miren que estos ministros habían abandonado la fe, fueron a cruzar la fila de la oposición y no abandonaron su puesto. Y por lo tanto, como no abandonaron su puesto, ¿qué hicieron? Le hicieron la contra a la verdad. Así que miren qué cosa, se dio en los tiempos de Cristo y se dio durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya usted sabe.
Entonces, dice aquí más adelante la cita: abandonarán su fe y irán a engrosar la fila de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas bajo un mismo aspecto. Una cosa, ¿se fueron a unir los sacerdotes con el mundo? Sí. ¿Vieron la cosa bajo un mismo aspecto? Claro, por eso dio muerte a Cristo a los apóstoles, porque veían la cosa de manera igual. ¿Hicieron los ministros durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los pastores de la iglesia adventista, lo mismo? Sí. ¿No se unieron con el mundo? Sí. ¿No fueron y tú sabes la cantidad de feligreses que murieron mientras los jóvenes de la iglesia adventista fueron condecorados con una medalla en el pecho por Hitler? Los objetores de conciencia fueron condecorados con una bala en el pecho. ¿Quién usted cree que tenía la razón? Usted sabe la gente que fueron sometidos a trabajo de tortura. Por eso yo le hablo de lo que le llaman el lado oscuro del adventismo. La iglesia adventista tiene sangre sobre sus hombros. Yo tengo una sesión titulada aquí, por estos medios del Cuarto Ángel, titulada Declaraciones del Ellen White no creídas, donde presentamos allí una serie de declaraciones del Ellen White, donde la presenta descalificada a la iglesia por haber caído en lo mismo que el Israel antiguo. El Israel espiritual cayó en lo mismo que el Israel en la carne. Dice aquí: hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Oigan eso. ¿Hicieron eso los sacerdotes de los tiempos de Cristo? Sí. ¿Hicieron esto los ministros durante la Primera y Segunda Guerra Mundial? También. Porque esta declaración tuvo un cumplimiento. Porque ellos descarriaron a las almas, cambiaron la enmienda de no participación en la guerra de los tiempos del Ellen White, mientras ella estaba viva, cuando ocurrió la Primera Guerra en 1863, y cuando ya en 1914 inicia la guerra, que en el 15 Ellen White muere. Durante ese tiempo cambian la enmienda por no querer perder los bienes y los privilegios que tenían, y para preservar eso se unieron con el mundo. Así que dice: hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de su hermano de antaño. Oiga, para que usted vea, los enemigos más encarnizados. Por eso es que la inspiración dice que los peores enemigos es dentro que están. Mi amigo, no te prejuicies de que con disidentes, que los disidentes son enemigos de la iglesia. Déjate estar mirando a los disidentes, que los peores enemigos es dentro que están, dice la inspiración. Al menos que tú no estés poseído por el diablo, tú vas a decir lo contrario, pero la Biblia presente y el don profético que los peores enemigos es dentro que están y al frente de la obra. Siempre, siempre ha sido así la luz del gran conflicto. Mira a ver quiénes eran los peores enemigos de Cristo y los apóstoles. Mira a ver quiénes eran los peores enemigos de los profetas. Mira a ver quiénes eran los peores enemigos de los reformadores de la Edad Media. Eran los que estaban adentro de la iglesia y al frente de la obra. Así que déjense de estar con disparate, hablando de los disidentes y que los disidentes, no es los disidentes los peores enemigos. Concéntrense en lo que tengan que estar concentrados. Todo aquello que le ponen la Biblia a contradecirse a sí mismo son sus peores enemigos. Todo aquello que no permite que los temas que no son cristocéntricos, que son las verdades para que la iglesia llegue a la perfección, porque hay verdad exclusivamente. Esos temas cristocéntricos son para los pecadores que no han sido justificados. Que la sangre de Cristo no limpia todo pecado. La sangre de Cristo limpia de todo pecado, los pecados del pecador, no los pecados de los justos. Que abogados tenemos para con el Padre. Sí, eso para los que pecan por ignorancia, no para los que pecan deliberadamente. No tuerzan las escrituras, porque Gálatas 2, 17 y 18 contradice a 1 Juan 2, 1. ¿Y por qué? Porque no es que están contrarios. Lo que sucede es que uno es para el pecado de ignorancia y el otro está para los que pecan deliberadamente. Y ahí está el texto para los que pecan deliberadamente, que le dice que Cristo no es ministro de pecado. Déjense de eso. Y Hebreos 9:7 dice que en el santuario se intercede por pecado de ignorancia. Y cuando te vas al santuario, a la ley del santuario, allí dice la ley del santuario que los pecados que son admitidos a través del Cordero, son pecados que entran por ignorancia, error, equivocación. Así que por lo tanto, volvemos un poquito más hacia atrás. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducirse y cargar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de su hermano de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlo y acusarlo y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones.
¿Eran los sacerdotes del tiempo de Cristo apóstatas? Sí. ¿Quiénes eran los verdaderos apóstatas en la Edad Media? ¿Eran los sacerdotes o eran los reformadores? Así que los apóstatas son los que rechazan la verdad y se mantienen dentro de la iglesia y al frente de la obra. ¿Quiénes son estos apóstatas? Los ancianos sobre quienes va a caer los juicios de Dios. Nelson Cuarto Ángel ahora es un apóstata, porque está fuera de la iglesia adventista, pero con la verdad abrazada. Mientras ustedes que se dicen que tienen la verdad, son los verdaderos apóstatas, porque están poniendo la Biblia a contradecirse a sí mismo. Mientras la Biblia dice que el que peca deliberadamente no más sacrificio por su pecado, ustedes dicen que sí, que sigue habiendo más sacrificio por su pecado. Entonces, ¿quién es el apóstata? Porque un apóstata es aquel que rechaza la verdad. Mientras yo enseño que la Biblia dice que que es imposible que lo que recibe el bautismo, el agua del Espíritu y gozado del don celestial recayeron, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Ustedes dicen que sí puede ser renovado para arrepentimiento. ¿Quién es el apóstata? ¿Soy yo o es ustedes? Que están diciendo y están rechazando esta verdad bíblica y tomando las verdades que son para el pecado no justificado para querer contradecir las verdades que son para lo de adentro. ¿Quiénes son los que están rechazando las verdades? Cuando ustedes no quieren más que se presente el tema cristocéntrico, cuando el tema cristocéntrico es para el pecado que no ha sido justificado, los temas cristocéntricos no son para ya justificados. Recuerde que Cristo murió por los pecados de los pecadores y no por los pecados de los justos. Entonces, aquí dice claramente, cuando los observadores del sábado se han llevado ante los tribunales, está hablando de los observadores del sábado de la simiente de Dios. No está hablando de los observadores del sábado de la simiente del diablo. Recuerde que en los tiempos de Cristo había dos clases de judíos. Los judíos a simiente del diablo y los judíos de la simiente de Dios. Porque bueno aclarar esto. Recuerden que aquí está hablando de ese remanente que no era uno de cada 20. Recuerden que está el Titanic y el arca de Noé. Aquí está hablando de los observadores del sábado del arca de Noé. No está hablando de los observadores del sábado que componen el Titanic. Así que es bueno que se tenga claro esos conceptos. Recuerde que la Sierva de Dios dice que ni uno de cada 20 está preparado y estarán sin Dios, sin esperanza. Pero cuando dice eso no indica que no hay salvos ni hay fieles. Lo que sucede es que los fieles no hacen uno de cada 20, o sea, no hacen un 5%. Así que dice aquí, cuando los observadores del sábado, dicho sea de paso, en este mismo libro, el conflicto de siglos, le llaman la voz disidente y represora. Cuando los observadores del sábado se han llevado ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas, ve que dicen quiénes, estos apóstatas, ¿quiénes son estos apóstatas? Lo que ya leímos anteriormente, aquello que se identificaban con el mensaje del tercer ángel y que habían rechazado la verdad y que ahora desde su puesto empieza a hacer la contra aquello. Esta gente son la gente que van a ir ante los tribunales a decir, mire, ese hombre que está predicando por ahí, Nelson Cuarto Ángel, eso no es de nosotros, eso es un apóstata. Mire, esos disidentes no son de nosotros, son apóstatas. Ellos son los que nos van a acusar, como los sacerdotes acusaban a los apóstoles. Esto se jodió, mis hermanos, esto está feo. Ahora pena me da por los ignorantes que están dentro de la iglesia, que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Pero si ellos cumplen con el mandato bíblico que dice que te falta de sabiduría, demanda de lo alto, y están dispuestos a aceptar la verdad tal y como es, el Señor le va a abrir los ojos y no permitirá que sean confundidos. Así que aquí se está hablando de un observador del sábado que es acusado por otro observador del sábado que le llaman apóstata. Los apóstatas fueron aquellos que abandonaron la fe, como los sacerdotes del tiempo de Cristo, y que ahora desde su posición, hombre de talento y de elocuencia, que son observadores del sábado, van a hacer la contra a esta manada pequeña, a este último remanente que Dios levantará para que vindique su nombre, llamados 144,000, y que vivirán sin intercesor y no pecarán. Vamos a leerlo nuevamente. Cuando los observadores del sábado se han llevado ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás. Esos son quienes, los escogidos de instrumentos del diablo. Serán los agentes más activos para calumniarlo y acusarlo y para incitarlo a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Señores, esto es terrible. Yo dejo esta sesión aquí. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia, especialmente de esos apóstatas. Porque lo que le va a venir, mientras mayor luz, mayor fuego. Mire que lo que acabamos de leer está hablando de quienes, hombres que se gozaron una vez, gente que se identificaron con el mensaje del tercer ángel y que ahora están haciendo la contra a los verdaderos mensajeros del mensaje del tercer ángel. Mensajero del tercer ángel haciendo la contra al mensajero del tercer ángel. Es decir, los mensajeros del tercer ángel, la simiente del diablo,
le harán la contra a los mensajeros del tercer ángel, que es el último remanente a la manada pequeña. Y entonces, lamentablemente, la misma historia del tiempo de Cristo, que la historia se repite, mis hermanos, se repetirá. Así que, mis hermanos, Dios les guarde. Ya le dejamos claro y definido que es un escogido de Dios, instrumento del diablo. Y que ya dejamos claro que un escogido, instrumento del diablo, es una persona que es llamado por Dios con un propósito, pero terminan con otro. Como ya lo acabamos de confirmar en el conflicto de los siglos y eventos de los últimos días. Hay mucho más que leer y hay muchas cosas. Lo que pasa, imagínense, ya tenemos aproximadamente 40 minutos, aproximándonos a una hora, y nosotros no hemos presentado nada con las cosas que están escritas. Ya habíamos hablado un poquito sobre esto en otros videos, pero queríamos dejar una sesión especial en nuestro video, en nuestro canal, bajo este título, escogido de instrumento del diablo, no olvidándose que dentro del ministerio que está corrompido y podrido, están estas dos clases de ministros, que son los escogidos de Dios e instrumentos del diablo, y los ministros del diablo que se hacen pasar por ministros de Dios. Así que Dios le guarde, esperamos que el Señor lo guarde en su santo divino amor, que usted pueda ser de aquellos privilegiados que no harán uno de cada 20. Yo sé que estos mensajes serán vistos por los de la simiente de Dios y los de la simiente del diablo. Yo sé que estos mensajes a ellos no les gustan, pero lamentablemente hay que abrir, hay que presentar el mensaje, porque hay que abrirle los ojos a los ignorantes, aunque a ellos no les guste, porque quieren mantenerlo en el error y mantenerlo engañado. Así que le habló una vez más su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel, por este medio, La Verdad del Cuarto Ángel. Así que esperamos, como siempre, porque siempre habrán personas que verán estos mensajes por primera vez, le sugerimos que se suscriban. Si no se suscribe, se lo vas a perder. Y a los ya suscritos, no se olvide compartir esta verdad para que otros sean iluminados y para que la sangre de aquellos no caiga sobre usted, porque se pierdan por falta de esta luz. Así que hasta la próxima y Dios me le guarde.